Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Cuaderno de Entrenamiento. En más de una ocasión he visto cómo personas que parecía que tenían una buena capacidad física, luego no era para tanto. De hecho, cuando sometía a estas personas a diferentes tests, veía cómo carecían de ciertas aptitudes en cuanto a velocidad, en cuanto a flexibilidad, en cuanto a un montón de cosas que no trabajaban porque estaban enfocados, por ejemplo, en el entrenamiento de fuerza solamente, o en el entrenamiento de velocidad. Bueno, de una forma u otra hay diferentes tests que podemos realizar para evaluar si nosotros estamos en forma, pero en forma hablando globalmente, en el sentido de que tenemos fuerza, tenemos músculo, pero también somos veloces, también somos flexibles, también tenemos una buena capacidad de resistencia y todo este tipo de cosas. Así que hoy vamos a hablar acerca de algunos de estos tests. Os voy a poner ejemplos que vais a poder aplicar, que vais a poder utilizar vosotros mismos y de esa manera vais a comprobar si realmente estáis en forma o no. Ya sabéis antes de comenzar que me podéis encontrar en ivyamazares.com si queréis que os eche una mano con el entrenamiento o simplemente queréis estar en forma, bueno, pues me podéis encontrar ahí. Como digo, el tema de los test pues viene al final de lejos. Los test han existido toda la vida y de una forma u otra nos permiten ver si tenemos ciertas capacidades físicas para realizar una actividad en concreto. Normalmente aquí hablamos de entrenamiento de fuerza y como tal ya sabemos que si levantamos una cantidad considerable de peso, pues vamos a tener fuerza. Es bastante sencillo de medir. De estos test voy a hablar al final del episodio, pero antes de nada quería hablar acerca de otros que son menos frecuentes, sobre todo cuando estamos dedicados al mundo del gimnasio, y que de una forma u otra también son interesantes de realizar. Al final, como digo, miden la resistencia que podemos tener, pueden medir la flexibilidad, aunque hoy en concreto no quiero hablar de ninguno que mida la flexibilidad, pero bueno, como digo, el primero de todos, del que os quería hablar, es básicamente un test que se basa en subir escaleras. Y sí, puede parecer muy sencillo a simple vista, puede parecer que no tiene mucha cosa, pero realmente subir escaleras es una actividad que muchas personas hoy en día les cuesta horrores realizar, ya bien sea porque tienen sobrepeso, ya bien sea porque no tienen una buena capacidad cardiopulmonar. Bueno, en definitiva, son personas que no están en forma y este tipo de test lo deja clarísimo. Pero ahora bien, tenemos personas que sí que realizan entrenamiento de fuerza, entrenamiento de hipertrofia y que este tipo de pruebas o evaluaciones también nos deja ver cómo quizás también tenemos desatendidas otras áreas importantes. En este sentido, este test de subir escaleras es muy sencillo. Lo voy a explicar rápidamente. Lo que vamos a hacer básicamente es tener un cronómetro a mano, el teléfono móvil, por ejemplo, y subir, no correr, simplemente subir 4 tramos de escaleras más o menos, que son unos 60 pasos, sin parar. De esta manera vamos a parar el cronómetro simplemente al llegar al final y vamos a ver cuánto tiempo hemos tardado. ¿Cómo nos vamos a evaluar en esa prueba? Pues muy sencillo. Si lo hacemos en menos de 45 segundos, eso quiere decir que lo hemos hecho bien, que tenemos una buena actitud física. Si lo hacemos en un minuto más o menos, bueno, deberíamos de mejorar un poco en ese sentido. Ahora bien, si lo hacemos en 90 segundos o más, quiere decir que tenemos que mejorar un montón. Que da igual que tengamos músculo, que da igual que tengamos fuerza. En ese sentido, tenemos desatendida una capacidad fundamental y la tendríamos que trabajar, ya bien sea o haciendo más cardio, ya bien sea incluyendo sesiones de otro tipo de actividad, etc. Así que esta prueba, como veis, es muy sencilla y la podemos hacer todos porque al final todos disponemos de unas escaleras a mano y además la podemos hacer junto con otras personas simplemente para picarnos un poco y ver a ver quién tiene mejor capacidad física en ese sentido, ¿no? Así que esa sería la primera prueba que os quería comentar hoy. La segunda prueba, que es también bastante sencilla, es de resistencia y es básicamente correr 1500 metros en 10 minutos. Todos os acordaréis de las clases de educación física en las cuales nos hacían hacer esta prueba y era una de las más odiadas. Yo, por ejemplo, la odiaba a muerte. A mí no me gustaba nada hacer esta prueba. Pero es cierto que de una forma u otra nos permite ver hasta qué punto una persona tiene una buena capacidad física. Y no tiene nada que ver que tengas una buena cantidad de músculo o que tengas fuerza, porque al final correr 1500 metros es muy diferente a levantar cierto peso en sentadillas o levantar cierto peso en press de banca. No tiene nada que ver. Así que en ese sentido, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Simplemente tienes que tener una recta, tienes que tener un lugar en el que sepas lo que son más o menos 1500 metros, 1,5 kilómetros. Y el objetivo en ese sentido es mantener una velocidad media de unos 9 km por hora. Esto no significa que lo vayamos a medir según vayamos corriendo, sino que vamos a iniciar el cronómetro una vez empecemos la prueba
y tenemos que completarla en menos de 10 minutos. De esa manera nos hemos asegurado de que hemos corrido más o menos a esa velocidad y significa que hemos podido mantener una intensidad muy decente para correr esa distancia. Como digo, son pruebas que al final, junto con la de las escaleras, son menos comunes. Seguramente muchos de vosotros estéis pensando en pruebas de levantamiento de peso, en cuántas repeticiones hago con tanto peso, bueno, todo ese tipo de cosas. Y es a lo que quiero ir ahora, porque estas pruebas las dejamos ahora un poco de lado. Estas pruebas simplemente son para la resistencia, para ver más o menos cómo tenemos las capacidades físicas que no trabajamos con el entrenamiento más de fuerza, más de hipertrofia. Pero cuando nos enfocamos en este punto, en ir al gimnasio, en levantar peso, ¿cómo sabemos si estamos en forma, si no estamos en forma? Bueno, aquí vamos a diferenciar sobre todo estándares de fuerza básicos tanto para hombres como para mujeres, ya que es ligeramente diferente. Y aunque sabemos que también una mujer puede levantar grandes cantidades de peso, al final es verdad que es ligeramente menor. Pero bueno, de una forma u otra tenemos ciertas tablas y para todas las chicas que me preguntáis muchas veces, es que no sé si levanto mucho o poco porque como siempre todos los entrenamientos que hay son con respecto a hombres, pues no sé lo que estoy haciendo realmente. Bueno, pues de esta forma lo vais a evaluar de forma muy sencilla y vais a ver cómo es bastante práctico hacer todos estos cálculos. En un principio tenemos movimientos básicos como son la sentadilla, como son el peso muerto, el press de banca o el press militar. Y lo que vamos a hacer básicamente para evaluar nuestra capacidad física es saber el peso que levantamos a una repetición. Ya sabéis que yo no soy muy partidario de medirnos el RM muy frecuentemente, pero bueno, para hacer este tipo de test lo que podéis hacer es simplemente ir a 3 o 4 repeticiones y con una calculadora de RM más o menos os va a calcular lo que levantaríais a una repetición. Que seguramente eso al final varíe un poco, pero bueno, nos puede dar unos números bastante ajustados en ese sentido. El primer movimiento que quiero destacar es la sentadilla como tal. En la sentadilla, en hombres deberíamos de mover 1,5 por el peso corporal que tengamos en ese momento. Por ejemplo, si pesamos 70 kilos, deberíamos de mover unos 105 kilos como mínimo en sentadilla para una repetición. Es una cosa bastante asequible y siempre y cuando hayamos logrado esa marca, pues quiere decir que en ese movimiento estamos bastante en forma. Que por supuesto tenemos todavía muchísimo margen de mejora, pero es una buena base sobre la que comenzar. Si aún no movemos ese peso, pues deberíamos de priorizar el intentar llegar a esas marcas antes que, por ejemplo, empezar a meter técnicas de alta intensidad y por el estilo. Luego, en cuanto a la sentadilla mujeres, ya no sería 1,5, sino que serían 0,9 por el peso corporal. En ese sentido es un poco menos, pero también es una cifra para que la tengáis en cuenta y de esta manera pues podéis ver si estáis en un nivel más medio, más intermedio o simplemente todavía estáis en una fase inicial. Luego, en cuanto al peso muerto, tenemos que deberíamos de mover 1,8 por nuestro peso corporal en hombres y 1,2 por el peso corporal en mujeres. El press de banca, muy sencillo, simplemente 1 por el peso corporal, o sea, si pesamos 70, pues 70 kilos, si pesamos 100, pues 100 kilos, y en mujeres sería la mitad, 0,5 por el peso corporal, o sea, si pesamos 80, pues 40 kilos, si pesamos 70, pues 35. Por ahí andaría. Y luego en el press militar sería 0,75 por el peso corporal y en mujeres sería por la mitad también, unos 0,40 por el peso corporal. Esto al final son unas cifras orientativas y no quiere decir que tenga que ser sí o sí de esa forma, sino que hay mujeres que levantan muchísimo más peso que estas cifras que he dado y hay hombres que levantan también menos de lo que he dado. ¿Quiere decir que no están en forma? No, sencillamente que están en una fase un poco más inicial, que se están preparando y que necesitan mejorar mucho esas marcas. Pero si levantas eso no quiere decir que ya hayas llegado a tu máximo, sino que estás iniciando una fase intermedia en la cual ya tienes una buena base y a partir de ahí ya puedes seguir mejorando un montón. Evidentemente 1,5 por el peso corporal en sentadilla está bien, pero puedes mover mucho más. Puedes mover 2, puedes mover incluso 2,5 y en mujeres lo mismo, 0,9 está bien, pero puedes llegar a 1,5 y puedes llegar a 2 también. O sea que en ese sentido estos son test en los cuales de una forma u otra vemos los pesos que deberíamos de manejar más o menos para estar en forma en un estado inicial, pero que podemos superarles de forma muy sencilla, igual que el test de las escaleras que os dije anteriormente o el test de los 1500 metros. Alguien que salga a correr muy habitualmente o que lo tenga como actividad principal, eso de correr 1500 metros en 10 minutos, pues lo va a hacer de forma muy sencilla. Y por eso no quiere decir que si tú corres 1500 metros en menos de 10 minutos, ya hayamos llegado a nuestro límite. Ni mucho menos. Evidentemente tenemos mucho margen todavía y podemos seguir mejorando. Así que estos son algunos de los tests que podéis hacer de forma muy sencilla, tanto en fuerza como en resistencia para valorar vuestra actitud física. Os invito sobre todo a que hagáis el de correr 1500 metros y el de las escaleras porque aunque son muy sencillos, aunque parecen a simple vista sencillos muchas veces,
Nos llevamos una sorpresa cuando les llevamos a cabo y es que si estamos muy enfocados en levantar pesas, a veces dejamos de lado esas otras actividades que nos permiten mejorar en capacidades, pues que el entrenamiento de fuerza no lo hace. Entonces, en ese sentido, os invito a que lo hagáis esto, también por supuesto los test que comento en cuanto a la fuerza. Y sin más, nos escuchamos ya de nuevo aquí en 7 días en Cuaderno de Entrenamiento. Sin más, espero que este tipo de episodios, como siempre os digo, os sean de ayuda, que los apliquéis y sin más, espero que paséis una buena semana. Un abrazo.